También debo señalar que ha sido, desde mi punto de vista, esencial para nuestro desempeño en este año, particularmente en las crisis que nos ha tocado enfrentar, la postura que ustedes han adoptado de sostener una diplomacia de unidad nacional cuando vemos de por medio los intereses de México. Y lo subrayo porque lo que estamos viendo en América Latina no es exactamente eso. Lo que estamos viendo es algo diferente. Entonces es algo que debemos subrayar y que debemos reconocer, que podamos ponernos de acuerdo y tener una diplomacia común cuando de por medio están los intereses de México. Ante la amenaza del gobierno de Estados Unidos de declarar a ciertas organizaciones delictivas mexicanas dedicadas al narcotráfico como grupos terroristas, tenemos que el canciller mexicano Marcelo Ebrard llamó a realizar lo que sea la diplomacia de unidad nacional. El término diplomacia de unidad nacional, ¿a qué se refiere? Hay que recordar que lo que sería la diplomacia y la capacidad de desarrollar la política exterior de los estados siempre ha estado reconocida a los poderes ejecutivos federales o lo que sería el jefe de estado de cada uno de los países a nivel mundial. Esto porque es uno de los representantes naturales que el derecho internacional reconoce de los estados. Hay que recordar que hay una troika de representantes estatales, los cuales van a ser considerados en todos los casos como que van a hablar a nombre del Estado que representan. Esos van a ser el jefe de Estado, el jefe de gobierno y el canciller. Por ahí hay un cuarto representante, el cual también puede ser considerado que va a hablar a nombre del Estado, y este va a ser restringido geográficamente y va a ser el rol del embajador, el cual solamente va a hablar a nombre del Estado que lo envía en el Estado en el cual se encuentra acreditado. Pero en general, la troika de funcionarios que van a ser reconocidos por el derecho internacional como representantes naturales del Estado va a ser el jefe de Estado, jefe de gobierno y el canciller. Esta troika de representantes van a ser aquellos que van a poder formular actos unilaterales por parte del Estado y aquellos que van a tener una inmunidad por ser los representantes de dichos entes internacionales. Entonces, de esta manera tenemos que históricamente los jefes de estados van a ser aquellos que van a poder desarrollar la política exterior de sus países, inclusive en algunos países en donde se ha tratado de poner en revisión o analizar la política exterior de algún estado en particular, las cortes judiciales han realizado un recato judicial y señalado que no pueden entrar a estudiar si son legales ese tipo de políticas implementadas, ya que estarían excediéndose de la pregunta judicial y básicamente estaríamos hablando de temas no justiciables. Entonces, de esta manera que la política exterior es ampliamente reconocida en todos los sistemas legales, que el Ejecutivo Federal es quien va a poder conducirla de manera libre. En el caso de México, esto lo vemos reconocido ampliamente en el artículo 89 constitucional y de manera paralela, de manera marginal, en el artículo 76, el Senado de la República va a tener la facultad de analizar y revisar la política exterior que desarrolla el Ejecutivo Federal. Aunque claro, hay que reconocer que es acotado lo que sea la revisión y el análisis de la política exterior a la formulación en sí misma. Ahora viene la pregunta, ¿por qué el Ejecutivo Federal o los jefes de Estado son los que tienen la facultad exclusiva de desarrollar la política exterior de los países? Las Cortes Judiciales, cuando han desarrollado sus criterios, donde han establecido una limitante al su poder jurisdiccional de analizar este tipo de facultades exclusivas del Ejecutivo, han señalado que el Ejecutivo Federal, al ser el que tiene el control de los representantes diplomáticos y consulares y el que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, va a ser el único que tiene la facultad o lo que sería el poder para obtener todo este tipo de información que muchas veces un juez no va a poder tener el conocimiento. En otras palabras, no va a poder tener el conocimiento de primera mano para poder determinar cuáles son los elementos finos
de cuestiones extranjeras o de cuestiones internacionales y no va a poder llegar a tomar una decisión a lo mejor con todos los elementos y con el poder duro de poder tener una negociación de aplicar el principio de reciprocidad en caso de que un Estado no esté cooperando con el Estado receptor. Entonces, de esta manera tenemos que el Ejecutivo Federal es el que tiene las mayores herramientas, el que tiene un mejor posicionamiento, el que tiene una visión general de cómo se están llevando las relaciones a nivel global y el que técnicamente tiene la facultad de entrar en negociación de acuerdos internacionales. Aun cuando el Senado y los congresos a nivel mundial tengan en algunos, dependiendo de la legislación de cada uno de los países, tengan la facultad de ratificar los tratados, es importante reconocer que el Ejecutivo Federal, lo que sean los jefes de Estado, van a tener ellos la facultad de entrar a las negociaciones y hacer la valoración si van a ratificar o adherirse a un instrumento internacional. De esta manera, pues vemos que el Ejecutivo siempre ha sido el que ha llevado a cabo todas las relaciones a nombre del Estado. Si bien es cierto que en épocas recientes hemos tenido que hay un mayor número de actores involucrados en las relaciones exteriores de cada uno de los países, como los congresistas que están llevando a cabo la diplomacia parlamentaria al reunirse con sus pares, o lo que sería la paradiplomacia, donde los gobiernos locales, los que son miembros de la federación o los municipios, llegan a entrar a lo que sean acuerdos de hermanamiento o a lo mejor un acuerdo de intercambio, de cooperación o de mejores prácticas con otros entes del mismo par a nivel extranjero, o los acuerdos interinstitucionales donde algunas dependencias del Ejecutivo o de la Federación o de los gobiernos centrales son aquellos que van a entrar con sus pares también, con las instituciones similares en el extranjero en ese tipo de acuerdos o memorandos de cooperación, pues es claramente reconocido que, bueno, hay este bagaje, esta multiplicidad de actores que cada vez están más inmiscuidos en las relaciones internacionales. Y de aquí viene la problemática muchas veces donde pueden abrirse diferentes frentes porque los estados están perdiendo la capacidad de hablar con una sola voz. En otras palabras, si bien el Ejecutivo Federal o los jefes de gobiernos, jefes de estado siguen manteniendo esta facultad de ser los representantes naturales, al haber una multiplicidad de actores, pues poco a poco se empiezan a meterle mayor ruido a las relaciones internacionales de los estados y empieza a haber confusión para poder determinar con quién hay que hablar. De aquí hay que reconocerlo, la diplomacia de los estados a nivel mundial toma ventaja de esos elementos pues para poder meterse literalmente hasta la cocina en los asuntos internos de cada uno de los estados, porque hay muchos de los actores nacionales que tradicionalmente no serían las cancillerías, los cuales se encontrarían interesados en mantener una relación un poco más estrecha con agentes extranjeros. Entonces aquí muchos de los estados están aprovechando pues para poder realizar una diplomacia un poco más agresiva, en la cual con agentes que no están especializados y no conocen bien la dinámica de las relaciones internacionales, pues les van a abrir las puertas. De aquí resulta muy importante el llamado por parte del canciller a realizar una diplomacia de unidad nacional, pues para evitar que se cometan errores o que empiecen a hablar diferentes actores que no estén autorizados por parte de las autoridades nacionales o que no sean reconocidos como aquellos que van a realizar la diplomacia o la política exterior de manera general. Entonces tenemos de esta forma como el llamado a una diplomacia de unidad nacional, pues bueno, es un elemento común en el cual los estados, pues bueno, básicamente buscan tratar de regresar a esta diplomacia de antaño, donde la política exterior de los estados siempre ha llevado a cabo por parte de los jefes de Estado y a través de las cancillerías, ¿no? Un poco tratar de poner control en la casa para evitar que este tipo de nuevas diplomacias que estamos viendo en la paradiplomacia, en la diplomacia parlamentaria, en la diplomacia pública, en la diplomacia, la e-diplomacy, en la cual veíamos que se lleva a cabo en medio de comunicación, pues empieza a tener un poco un control más para tratar de mantener un mensaje en común entre todos los estados a nivel mundial. Entonces, el llamado a la diplomacia nacional de unidad nacional, especialmente ante las nuevas formulaciones
que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, llámese en materia de la clasificación a los cárteles mexicanos como grupos terroristas o lo que sea la ratificación, el TEMEC, la apertura de lo que sería la negociación de acuerdos paralelos, pues bueno, todo esto va a ser parte de la argumentación inicial en la cual los estados están tratando de recuperar esta unidad nacional en lo que sea el desarrollo de la política exterior y evitar que algunos estados realicen injerencias en sus asuntos nacionales, ya sea a través de la cooperación técnica, la cooperación científica o donaciones o intercambio de capacitación ante sus autoridades nacionales. Entonces, podemos ver que si bien la diplomacia sería el oficio, el arte de abrir nuevos canales de cooperación, pues bueno, también es altamente riesgoso que los estados puedan tomar este tipo de acciones sin que haya un filtro por parte de las autoridades nacionales. Entonces los llamados a realizar una diplomacia de carácter nacional son válidos y es técnicamente regresar al origen de las relaciones exteriores entre los estados. Muchísimas gracias por su atención, no se olviden dar like al video, suscribirse al canal y platicaré más del tema en próximas cápsulas.